Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos estudiando en nuestro curso bíblico ciertamente sobre el libro de Josué, sobre su teología principalmente. Estamos leyendo y estamos estudiando el capítulo 7, el pecado de Acán, así se llama, por lo menos en alguna de las traducciones, en alguna de las Biblias, en las versiones. Nosotros queremos ahora centrarnos en este capítulo 7, versículo 2, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 2, que nos dice lo siguiente, que va hasta el 5. Desde Jericó, dice la palabra de Dios, Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Avem, al este de Betel, con esta consigna: suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron, y cuando estuvieron de regreso dijeron a Josué: no es necesario que se movilice toda la gente. 2 o 3 mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fatigues a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos 3 mil hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos 36 israelitas. Los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebariim y los derrotaron en la bajada. Ante esto, el pueblo quedó deprimido y se sintió desfallecer. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos aquí, la derrota de los israelitas en Ai. Ciertamente, el sentido teológico ya hemos presentado al inicio y decíamos que es una situación, ¿verdad?, de una teología también de la retribución. Es decir, hemos pecado, hemos hecho algo mal y por lo tanto, y rayo, algo nos va mal. Entonces ellos comienzan a pensar, ¿por qué
nosotros fuimos derrotados ahora teniendo todo un ejército? Si el Señor nos dijo que siempre donde pongamos los pies, nadie nos podrá entonces resistir. Y sin embargo, aquí nosotros ya encontramos con una derrota y estamos comenzando recién. Después de una batalla y después de haber conquistado Jericó, sin embargo, ahora nos encontramos con esta derrota. Y justamente porque ¿y qué es el no haber hecho bien lo que tendríamos que haber hecho? Y es lo que nos decía en ese capítulo 6, ¿verdad? Versículo 17, el séptimo día, ¿verdad? En este sentido, ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Quedarán con vida, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a ustedes, tengan mucho cuidado, lo que está consagrado al exterminio, o sea, anique poco, anique pende poco videín. Eso le está diciendo. Bueno, aquí el pecado sigue entonces a este pecado, le sigue el castigo. Hemos pecado y por lo tanto te viene el castigo. Esa es la teología de la retribución. ¿Y en qué consiste este castigo? La derrota. La derrota. Ustedes no pueden seguir así, entonces el Señor no les permite la victoria, sino que les viene una derrota de parte de Ai. Esta unión pecado-derrota se encuentra también en otros capítulos, en otros pasajes. Tenemos en el libro de los Números 14. Ahí también encontramos una derrota, ¿verdad? Que viene a continuación, ¿verdad? Porque justamente recuerden que en el 14 es el pueblo que se había sublevado, la rebelión. Fíjense que comienza entonces la comunidad en pleno, prorrumpió en fuertes gritos y el pueblo lloró toda aquella noche. Los israelitas protestaban contra Moisés y Aarón y toda la comunidad les decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Entonces ellos están protestando. Bueno, aquí también nosotros tenemos, después de toda esa infidelidad y de la indignación, la cólera del Señor, en el capítulo 40, ¿verdad? Cuando Moisés repitió estas palabras a todos los israelitas, el pueblo quedó afligido. A la madrugada del día siguiente subieron a la parte más alta de la montaña diciendo, estamos preparados para ir al lugar que el Señor ha indicado, porque en realidad estábamos en un error. Pero Moisés replicó, ¿por qué están transgrediendo la orden del Señor? Eso no va a dar buen resultado. No suban y así no serán derrotados por sus enemigos, ya que el Señor no está en medio de ustedes. Los amalecitas y los cananeos saldrán a hacerles frente y ustedes caerán bajo la espada, porque se han apartado del Señor y Él no estará con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir a la cima de la montaña, a pesar de que ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se movieron del campamento. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquella región montañosa, derrotaron a los israelitas y los fueron exterminando hasta Jorma. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cómo es aquí una teología directamente retributiva? Y eso es lo que nos está queriendo mostrar aquí. Ciertamente que también es una exigencia tremenda, ¿verdad? Es una exigencia aquí moral, religiosa, para que el pueblo verdaderamente pueda cumplir. Esta es la pedagogía, digamos, del libro del Antiguo Testamento. Es una pedagogía, le está enseñando y le está diciendo, peñangarecos, peyes esacua, peyes esape, tapejoja, peguatape, ñande, yarara, pereje. Eso es lo que le está diciendo. Entonces el pueblo obedece o entonces tiene que abstenerse también a las consecuencias. En este caso, las consecuencias es justamente el de ser derrotados. De estos tres nombres que nosotros encontramos aquí, porque aparece entonces Betel, hay que identificarla con Beitim, 3 kilómetros al norte de El Biré. Es el famoso santuario cuyo origen se atribuye a una visión de Jacob que encontrábamos en el capítulo 28, de 10 al 22. Entonces, esto encontramos y hemos leído hace poco, ¿verdad? Génesis 28 es aquí, donde encontramos, que sería más o menos, no confundir, ¿verdad?, con Betel, pero la casa de Dios, porque aquí habita Dios. Entonces aquí se llama
en el kilómetro 3, ¿verdad? O sea, 3 kilómetros, 28:10. Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo allí para pasar la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios y el Señor de pie junto a él le decía: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Y así sigue entonces esta narración. Después de esta visión, entonces Jacob levanta aquí en este lugar este santuario. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El cardenal Laurent Monseigneur Passinja, de la República Democrática del Congo, falleció este domingo a los 81 años. Era conocido como gran defensor de los derechos humanos en su país, particularmente durante la dictadura de Mobutu Sese Seko, que duró 32 años. El cardenal Monseigneur Passinja formó parte durante 5 años del Consejo de Cardenales, nombrado por el Papa Francisco para ayudar a reformar las estructuras del Vaticano. Había sido nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2010. Tras su muerte, el colegio cardenalicio queda integrado por 221 miembros. De estos, 124 cardenales son elegibles para votar al sucesor del Papa en el próximo cónclave. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació, y aunque era el rey de los hombres, humilde creció. Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino, pero él les dio el mejor. Y a los ciegos curó, el pan también multiplicó. Calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, creo en su palabra y la promesa que regala vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación. Yo creo en ti, Jesús, yo creo. En ti, Jesús, yo creo. Yo creo, aunque no vea, creo, aunque no entienda, creo en Cristo mi Señor. En ti, Jesús, yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo. En ti, Jesús, yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo. En ti, Jesús, yo creo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando esta derrota y este castigo y sobre todo ahora el acto penitencial al que le está llamando Yahvé, Dios mismo le está llamando. Josué que se postra, ¿verdad?, ante el Señor, pero el Señor le dice: ¿qué estás haciendo? Levántate, fuerza, ánimo, no puedes quedarte allí entonces. Ahora, estas manifestaciones de duelo o de pesar abarcan aspectos muy distintos entre los israelitas. El gesto más sencillo, pero que basta para expresarlos por sí mismo, es el de rasgar el vestido, decíamos anteriormente también en nuestros cursos bíblicos, ¿verdad? Pero que basta para expresarlo por sí mismos. Es lo único que hacen los hermanos de José, por ejemplo, ¿verdad? Que se rasgan el vestido. O el rey Josías al escuchar la lectura del libro. En fin, estos son signos muy interesantes que a nosotros también nos hacen entender y lo que sucede aquí. Ahora, el otro gesto también importante que tenemos que volver a recordar es el postrarse rostro en tierra.
no es signo habitual de duelo, sino de respeto profundo. Ya lo ha hecho Josué ante el jefe del ejército del Señor. Nosotros habíamos leído ya en el capítulo 5:4, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra con este ángel, ¿verdad? Y entonces se postra ante él y dice así: los circuncidó el 5, ¿verdad? 5:4 por el consciente, toda la población, ¿verdad? La celebración, aquí está, desde el 13. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba de frente a él, con la espada desenvainada. Josué avanzó hacia él y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra. Ahí está entonces este gesto importante, ¿verdad? Bueno, es el gesto también de los padres de Sansón ante el ángel, en Josué capítulo 13:20. El de los hermanos de José también, cuando se encuentran con él, cuando vuelven, buscan alimento. El de David ante Jonatán. Gesto frecuente también en Moisés y Aarón en el desierto, cuando el pueblo se rebela contra el Señor. En fin, estos casos expresan una mezcla de respeto al Señor y de abatimiento por lo ocurrido. Bueno, esto es entonces lo que nosotros vemos como segundo gesto. Y ahora miremos este tercer gesto. Hay un tercer gesto, lo realizan Josué y los ancianos, ¿verdad? Echarse el polvo por la cabeza. Miremos entonces, ¿qué significa entonces echarse el polvo sobre la cabeza? No es tan frecuente, ciertamente, en el Antiguo Testamento, como podría imaginarse, ¿verdad? No es tan frecuente. Esta fórmula, alaj, afar, entonces solo se usa en Josué 7:6. 7:6. Entonces volvemos a mirar un poco cómo nosotros encontramos aquí, que se echan, ¿verdad?, el polvo. Josué desgarró sus vestiduras, se postró hasta la tarde delante del arca del Señor con el rostro en tierra. Los ancianos hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Entonces ya decíamos que no es tan frecuente esto en la Biblia. Pero encontramos también Ezequiel. Vamos a mirar un poco el profeta Ezequiel, qué es lo que realiza aquí también, que él echa el polvo, ¿verdad?, sobre la cabeza. Ezequiel, estamos en el capítulo 27, Ezequiel 27. Cuando él, en el 30, dice que también esparce el polvo sobre la cabeza. Entonces 27:30 nos dice lo siguiente: ellos harán oír su clamor a causa de ti y gritarán amargamente. Se cubrirán la cabeza de polvo y se revolcarán en la ceniza. Entonces, quiere decir que esto fue entrando de a poco, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos Ezequiel sabemos que son ya profetas, los últimos profetas que van apareciendo. Esto nos está diciendo que son lenguajes y expresiones mucho más nuevas, digamos de cierta manera. Ahora, con todo lo anterior, lo que hemos escuchado, lo que se pretende es conmover a Dios. El hecho entonces de desgarrar las vestiduras, postrarse ante el arca con el rostro en tierra y luego el esparcir el polvo o la ceniza sobre la cabeza, tiene un objetivo: conmover. Entonces, Emopini venían de Yara, lleva justamente para que se compadezca del pueblo, se compadezca de la miseria, lleva. Entonces ya venían de Yara, venían de Oía, lleva ya mápico, venían de Yara, mañamina, mapa, solamente polvo, me rasgo la vestidura, soy nadie ante ti, ¿verdad? Y entonces el postrarse por tierra. Cuando se le haya ablandado el corazón, será entonces el momento de dirigirse a Dios. Primero entonces es una actitud, eso es interesante también. Primero es una actitud silenciosa, ¿verdad? Pero es un signo. Entonces que Dios está mirando, como que Dios está observando, Dios mira el corazón, escruta el corazón y dice, bueno, esta persona, sí, mira, se desgarró las vestiduras, dice Dios, se postró por tierra, el rostro en tierra, respeto, veneración a Dios.
y luego se tira y se esparce la ceniza, el polvo sobre la cabeza. Ahora, el 7:9, del 7 al 9, vuelve a retomar. Mientras tanto, Josué decía, aquí viene la oración, ¿verdad? Después de esperar que Dios se conmueva, que Dios mire. Mientras tanto, Josué decía, Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? Y así sucesivamente. Es como que está comenzando a llamar a Dios y a decirle, bueno, te oigo de Yara la hora ave, ¿verdad? Entonces, por favor, ten compasión, sabes quiénes somos nosotros, por qué nos hiciste pasar. Entonces, después de horas de humillación y de respeto, comienza la oración de Josué. Un nuevo aspecto que lo hace parecerse a Moisés. Pero hay una diferencia importante con respecto a los textos que hablan de la intercesión de Moisés. En estos casos, Moisés sabe que el pueblo ha pecado, o su intercesión parte de una queja de la multitud. Josué 7, el protagonista ignora qué puede haber motivado la derrota. Y el pueblo no se queja de nada, simplemente está profundamente desanimado. El pueblo está desanimado, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, como que ha perdido esa fuerza porque se sintió derrotado, ¿verdad? Con esta lucha que al final fueron corridos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
de gracia, luz de amor, te bendecimos. Gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos. Gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos. Gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. De amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Aquí entonces vemos esta teología muy interesante del capítulo 7. Estamos entrando y diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué desobedecieron? ¿Por qué no escucharon la voz de Dios? ¿Por qué no obedecieron? Obedecer significa hacer también, el Shema Israel, escuchar a Dios. Y entonces nos llevan al exterminio, o por lo menos hay algún culpable, ¿verdad? Que nos lleva al exterminio, lo que el Señor había dicho. Y entonces, ante esta situación del pecado, porque vino la derrota, siempre con una teología que nosotros consideramos, ¿verdad?, el de la retribución. Hemos pecado y por lo tanto el Señor nos castiga. El castigo en este caso directamente, por eso se pone la derrota, ¿verdad?, de enseguida. Ellos que entran
que conquistan Jericó, eso para nosotros era toda una victoria, ¿verdad? Pero sin embargo, después enseguida, cuando se preparan para ir a luchar, a pelear, ellos envían los espías, incluso dice, hay poca gente, no hace falta mandar a todo el ejército, ¿verdad? A pesar de que mandan 3.000 hombres, dice, ¿verdad? Y sin embargo, tienen que volver la espalda, tienen que salir corriendo, tienen que salir pitando de ahí. Y aquí entonces Josué ciertamente se queda ahí un poco extrañado. ¿Qué pasó aquí? Porque Señor, si vos dijiste donde ponemos los pies nosotros, todo, nadie nos va a resistir. No puedo para, no hay. No lo haré soldado fuera, lo y cuál va a venir de ya. Es como esa pregunta, como esa angustia, ¿verdad? Pero el Señor le dice, bueno, levántate, déjate de macaneales. Entonces lo que hay que pensar aquí es, a ver, ¿qué hicieron? Ustedes desobedecieron. Más que estar entonces echándome la culpa, ustedes miren un poco cuál es la culpa de ustedes. Esta segunda parte se basa en la idea de la alianza. Si Israel la rompe, ciertamente que Dios también la rompe. Es decir, somos nosotros los responsables. Al final somos nosotros quienes rompemos esa alianza con Dios. Y como consecuencia, evidentemente, que también con el Señor. O sea, el Señor también que rompe esa alianza. Ahora, si Israel se queda con lo consagrado, Dios no cumple su promesa de acompañar al pueblo y de defenderlo. Y claro, porque aquí hay entonces una quiebra de alianza, una quiebra del Berit. Ahora, por fortuna, para Israel, Dios está dispuesto a mantener su promesa. Y si el pueblo cambia de conducta, entonces el Señor volverá de nuevo, ¿verdad? O sea, Él mantiene su fidelidad, pero le va a exigir y le exige a Israel entonces también el cambio y la conversión. A pesar de toda la dureza, resuena aquí la idea del Dios rico en clemencia, pronto al perdón. ¿Entienden? Esto es, me parece, algo muy lindo, ¿verdad? Entonces, por eso los israelitas no podrán hacer frente, le dice, a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Yo no estaré, se dan cuenta, interesante. Yo no estaré si es que ustedes, condicional, amo indie de condición. La andere japono, si ñañe monge tapona o hinegui. Yekwa pona o hinashami epala japona. El exterminio. No te apropies, ¿verdad?, de las cosas que no te corresponden. Esto es como decir el jeren, llevar el exterminio. Por ejemplo, aquí, cuando se decomisan las cosas, ¿verdad? Decomisar, ya es fruto del pecado, del contrabando. O se encuentran la planta maldita, como dice la gente, la planta maldita. La cuestión es la droga, etcétera, marihuana. Mira. Entonces, acá hoja puna, allá hoja puna. 1000 kilos, no sé, 500, que encuentran, hoja puna. Bueno, hasta ahí quedamos. Pero vamos a algo para la ya de ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto? Porque dice el exterminio es apupana. No sé yo tampoco no puedo decir mucho, pero por lo que escucho nomás también, ¿verdad? No puedo decir mucho porque nunca anda de ser ni nunca, etcétera, etcétera. Pero de gente, ¿verdad? Gente que está en las cuestiones que de repente te dicen. Bueno, en fin, son situaciones verdaderamente muy humanas. Son situaciones que verdaderamente el Señor aquí está pidiendo y exigiendo. Pero te pone una condición y te dice, si es que ustedes no lo hacen, ¿verdad? Si es que ustedes no lo hacen, entonces ciertamente no puedo yo hacerlo. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Ahora, el versículo 13, fíjense, ahora le dice a Josué, levántate y purifica al pueblo. Levántate y purifica al pueblo. Tú dirás, purifíquense para mañana, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. En medio de ti, Israel, hay algo que debió ser consagrado al exterminio, y tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo hayas extirpado.
Esto es teología pura, ¿verdad? Esto es teología pura. Entonces aquí no nos estamos refiriendo simplemente, ¿verdad?, a un pecado de no haber hecho un exterminio de objetos, de valor, etcétera, etcétera. Estos son signos profundos, ¿verdad?, para nosotros. Si nosotros no exterminamos todo aquello que nos lleva fuera de Dios, del camino de Dios, si nos adueñamos de las cosas que no nos pertenecen verdaderamente, entonces evidentemente el Señor te está diciendo, y bueno, si es que ustedes no lo hacen, no puedo yo mostrar clemencia. Yo soy rico y clemente en la medida en que si ustedes, ahí está, el condicional, entonces te tira la pelota en tu cancha. Upea obitañan de pobes hañan de mante upea ya pota. Hañandé la yayesa pe añandumona. Ñandé. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Dios tampoco va a venir a hacer por vos. Dios te pone, ¿verdad? Te pone eso como condición, condicional. Ahora, si nosotros lo hacemos, ciertamente que la consecuencia es diferente, ¿verdad? Pero aquí es entonces lo que viene, va a ser el fruto y la consecuencia del pecado, en síntesis. Eso es lo que nos quiere enseñar. Entonces, en el versículo 13 nos dice esta segunda parte, indica el procedimiento concreto para extirpar al anatema. Antes, ocupando un puesto central, tiene lugar el rito de purificación que prepara para los grandes acontecimientos. Es decir, a través de la purificación vamos a poder extirpar y eliminar todo lo negativo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad.
Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí.
Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante del libro de Josué. Entonces, aquí estábamos leyendo los versículos 20 al 21. Donde decía directamente: yo vi entre el botín un hermoso manto de Sennaar. Entonces él se queda, se adueña, lo entierra, lo guarda. La confesión de Acán tiene dos partes que se corresponden con las dos cosas que le pidió Josué. Con respecto a Dios, le dice glorifica y alaba, declarando de manera solemne su culpa. De manera solemne también su culpa. Entonces, ¿qué le dice? Acá respondió: es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que hice. Bueno, entonces la derrota había empañado la gloria de Dios y por lo tanto Josué lo había responsabilizado de ella. Ahora, cuando Acán confiesa su culpa, queda clara la inocencia de Dios. La inocencia de Dios. Lo segundo que Josué pidió a Acán es que le revelara lo que hizo y lo comunica con detalle en el versículo 21. Entonces dice, primero glorifica y luego alábalo. Vetén lo toda. Vetén lo toda. Y entonces Acán revela lo que hizo y entonces con eso está diciendo que, bueno, el Señor siempre es alabado, siempre es glorificado. Dios no tiene la culpa, al final de cuentas, ¿verdad? Porque también los otros, ¿verdad? Se iban y se tiraban por tierra, ¿verdad? Y decían, bueno, miren lo que Josué le hace muchas preguntas. Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? Dejen a la culpa de Yara. Porque nosotros ahora fuimos derrotados. Vos nos dijiste que íbamos a conquistar todo, solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer. Ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué más puedo decir ahora que Israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos, etcétera, etcétera? De la culpable Ñandeyara. De la culpable Ñandeyara. Aquí entonces, al decir acá no, she la culpable, entonces queda bien clara la inocencia de Dios. Es decir, Dios no tiene nada que ver, no tiene vela en el entierro. Ya es. Lo segundo que Josué pidió a Acán es entonces que le revelara lo que hizo. Y entonces lo comunica con detalle, hasta dónde, qué es lo que robó y dónde lo puso y lo enterró. Ahora, esta perfecta correspondencia es interesante, ¿verdad? Ahora, el versículo 21 es entonces una cosa que seguramente que fue bien escrita después, ¿verdad? Como una glosa posterior para especificar bien
lo que había sucedido. Lo que hace Acán, todo, o sea, lo que dice Acán, era innecesario, ¿verdad? Él hubiese dicho, sí, yo soy el culpable, no destruí, eso no me hubiese dicho, pero aquí él dice todo, ¿verdad? Los detalles, que solo quedarán claras cuando Acán tome la palabra, ¿verdad? Solamente quedan claras así. Entonces, esta confesión es muy interesante, ¿verdad? El pecador, Acán, habría hecho las delicias de un confesor tradicional. Analiza con objetividad lo ocurrido. Vi, deseé y tomé. Entonces yo he visto, yo deseé, eso me gustó y entonces lo tomé. Describe con detalle los objetos, procura reparar el daño, indicando dónde se encuentra. Ahora, el autor del relato parece querer justificar a Acán después de todo. No se dejó arrastrar por una tontería. Absolutamente entonces no se deja arrancar por una tontería. Entonces, esto es también importante para nosotros que tengamos en consideración, ¿verdad? Un buen manto babilonio, atención, un buen manto babilonio, porque esto es entonces de la Babilonia, un manto de Sennaar. Entonces, Sennaar es una llanura en la que fueron construidas Babilonia y otras ciudades. Vamos a mirar un poco Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 10. Simplemente aquí, ¿qué nos dice sobre Sennaar? 10:10 dice lo siguiente. Entonces, Babilonia, Erech y Accad, todas ellas están en la región de Sennaar. Fueron el núcleo inicial de su reino. Bueno, esto entonces es lo que nos dice dónde queda Sennaar. Y entonces, de ahí es ese manto, entonces, de Babilonia. Imagínense, un objeto precioso, un objeto lindo. Y Sennaar es una llanura, como ya dijimos, donde fueron construidas Babilonia y otras ciudades. Aparece mencionada también en Génesis 14 y en otros lugares, Daniel 1:2. Ahora, el manto visto por Acán, que le llama la atención, sería un buen manto de importación, ¿verdad? Uno de los autores bíblicos, ¿verdad? O mejor dicho, los estudiosos de los autores bíblicos, indica las dificultades gramaticales y que no consta que en Sennaar hubiese una producción famosa de mantos, ¿verdad? Bueno, en fin, estos son los detalles, no tenemos así nada escrito, ¿verdad? Para decir que en Sennaar existían estas famosas producciones de manto. De todos modos, la idea básica no cambia si se sigue su propuesta y se traduce un buen manto de lana. Un buen manto de lana. Eso es lo que quiere decir. O sea, algo hiponá y entonces ya ahora vaina. Eso es. Llevó, en síntesis, robó. Algo que tenía que poner al exterminio, él se adueñó. Entonces, todos estos detalles son muy importantes que tengamos en consideración, ¿verdad? Ahora, 200 ciclos de plata, dice. 200 ciclos de plata. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia exacta? No se sabe. No se sabe. Es difícil saber cuál sería esa equivalencia. Entonces, tal vez puede ser 31 gramos o 6 kilos y un cuarto. Y en fin, otro decían que sería 11 gramos, simplemente serían 2 kilos y un poco, ¿verdad? En fin, estas son las equivalencias, solamente los estudios también. Miren que los estudios en la Biblia, hasta los últimos detalles se van estudiando. Por eso yo siempre hablo de las ciencias auxiliares, para ir entrando simplemente, ¿verdad? O sea, ¿cuánto significaría o qué significaría? Por una parte, algunos de ustedes dicen, y bueno, tendríamos 6 kilos y cuarto de ese ciclo, ¿verdad? Pero los otros te están hablando de 2 kilos y cuarto y así sucesivamente. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo, ¿verdad? Nosotros con nuestro curso bíblico seguiremos hablando más, porque son elementos magníficos, ¿verdad? Maravillosos que se nos van presentando desde una teología. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos con los libros históricos, el libro de Josué. Y este libro de Josué que nos enseña principalmente en este caso, cuando te habla del exterminio del Jerem, te está diciendo en correlación con la cuestión de la idolatría.
escuchar verdaderamente a Yahvé, escuchar a Dios. Adonai es el único Dios. Entonces, todo lo demás entonces no puede interferir en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.